para ser estrictos con el horario, vamos a empezar ya la presentación de esta mesa redonda, de este foro técnico de la industria, que yo creo que es un tema muy interesante y está muy bien seleccionado, el abordaje cardiorrenal en diálisis, rompiendo fronteras. Es que yo creo que hay que dar un toque radical a lo que estamos haciendo habitualmente, porque necesitamos que mejorar, disminuir la morbimortalidad, mejorar la calidad de vida y que nuestros pacientes tengan una vida lo más normal posible. Para mí es un honor y un placer estar aquí moderando esta mesa. Voy a compartir esta actividad con el doctor Fernando Macario, un ilustre nefrólogo portugués que habla un castellano perfecto, o sea que no tenemos con él ningún problema. Y tenemos también la suerte de contar con tres extraordinarios ponentes, el doctor Aleix Cases y José Jesús Roseta del Hospital Clínic de Barcelona y la doctora Zaira Martínez Vaquera, directora médica de Diaverum. Yo creo que ahora tenemos que hacer, como siempre en todas estas sesiones, y me parece correcto, una pequeña reflexión de que estar aquí es una suerte, pero que no podemos olvidar la gran catástrofe con tantas vidas humanas y tanta pérdida de recursos y afectación de los damnificados, y por lo menos tener unos segundos de recuerdo hacia ellos, y que estamos aquí con ellos e intentándoles apoyar lo máximo posible. Yo creo ya que sin más preámbulos, pues vamos a empezar este foro técnico. Bueno, vamos a hacerlo de una forma un poquito dinámica. Tanto Aleix Cases como José Roseta van a presentar de una forma simultánea, con una serie de preguntas, y ellos se van a ir alternando las contestaciones, y luego ya finalmente pues la doctora Zaira Martínez nos dará un poquito cuál es el abordaje cardiorrenal dentro de la estrategia de Diaverum. Bueno, para mí es un placer presentar a mi amigo Aleix Cases, al que aprecio mucho personalmente porque tengo un gran respeto profesional. Todo el mundo sabéis que es una persona con una gran experiencia en múltiples temas, pero preferentemente en insuficiencia renal crónica, diálisis, anemia, hierro, en fin. Hablar de Aleix Cases en Europa, todo el mundo se levanta porque es una personalidad y hay que tenerle un respeto. Y bueno, y ha hecho muy bien, ¿no? Porque se ha buscado a una buena colaboración al doctor Broseta, que tuve yo el honor de estar en su tesis doctoral con la doctora de Sequera, que también está aquí presente, cuando ella todavía era presidenta de la CEN, y estuvimos asistiendo a una brillante tesis doctoral. Esto es como el Barça, ¿no? El Lewandowski, tenemos aquí el Jimmy Neymar. Está abocado al éxito, no podemos perder, esto es imposible. No tenemos rival. Bueno, pues sin más preámbulo, yo creo que voy a dar paso para que Aleix y José empiecen su exposición. Vale. Sí, ¿no? No está encendido, ¿eh? Vale. Bueno, en primer lugar, gracias. Se nota que hace muchos años que Alejandro y yo somos amigos, con lo cual muchas de sus palabras es fruto de la amistad que tenemos desde hace muchísimos años. Bien, vamos a empezar a hablar de un tema que creo que nos tendría que preocupar a todos. Esta es nuestra declaración de conflicto de intereses, que es ¿por qué es tan alta la morbimortalidad cardiovascular en los pacientes en diálisis? Bueno, curiosamente, fíjense, esta diapositiva es del año 98. Y a Richard Foley nos demostró que la mortalidad cardiovascular de los pacientes en diálisis era muy superior a la de la población general. Pero es que fíjense que esta escala no es una escala normal, es una escala logarítmica, de tal manera que una persona de 25 años tenía 500 veces más riesgo de morir y una de 80 solamente, entre comillas, 8 veces. Pero esto no ha cambiado mucho. Estos son datos del último registro, de los últimos registros americanos, y pueden ver cómo en los pacientes en diálisis, tanto hombres como mujeres, la esperanza de vida es claramente inferior y esta diferencia es más marcada cuanto más jóvenes son nuestros pacientes. ¿Y esto por qué es? Bueno, si nos fijamos en qué pasa, todos decimos que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo cardiovascular, por supuesto que lo es, pero cuando nos fijamos qué pasa en el paciente con enfermedad renal crónica, sí que aumenta el riesgo de infarto, sí que aumenta el riesgo de ictus, pero aumenta más el riesgo de insuficiencia cardíaca. Y si nos fijamos en el paciente en diálisis, ¿de qué se nos muere el paciente en diálisis? Arritmia, muerte súbita, insuficiencia cardíaca. Evidentemente se mueren de ictus, se mueren de infarto, pero esa no es la principal causa.
¿Por qué es esto? Porque, bueno, realmente en las fases iniciales de la enfermedad renal crónica aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, la que conocemos, la cardiopatía isquémica, el ictus, la enfermedad vascular periférica. Pero, a medida que progresa la enfermedad, incluso en estadios más avanzados, lo que realmente progresa es la enfermedad cardiovascular no aterosclerótica. La hipertrofia ventricular izquierda, la calcificación vascular, la calcificación valvular, la arritmia, la muerte súbita, etcétera, etcétera. Y lo que sí que va aumentando a lo largo del tiempo es la mortalidad cardiovascular. Estos son datos europeos, ¿vale? Fíjense que la mortalidad en diálisis, arriba, va disminuyendo. Bueno, poco, pero al menos lo estamos haciendo bien. ¿Y a expensas de qué? Pues fíjense, de la mortalidad cardiovascular aterosclerótica. Pero la no aterosclerótica, si algo hace, es aumentar. Y la pregunta es, ¿son diferentes los mecanismos implicados en la morbimortalidad que respecto a la población general? José, seguimos. Continúo. Bueno, pues presentamos aquí las guías de insuficiencia cardíaca americanas y el motivo es porque ellos establecen como dos estadios antes de que haya una insuficiencia cardíaca sintomática, y ese estadio A, que es personas que están en riesgo, y el estadio B, que son personas que se podían clasificar ya preinsuficiencia cardíaca. Y si veis, no incluyen la enfermedad renal crónica ni el hecho de estar en diálisis como un factor de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hasta un 75% de los pacientes cumplen con alteraciones estructurales del corazón y, por tanto, estarían dentro del estadio B, ¿no? Ya de preinsuficiencia cardíaca. ¿Y por qué esto? Pues las alteraciones ecocardiográficas que vemos en la enfermedad renal crónica son, como veis, multifactoriales. No vamos a entrar en el detalle de cada uno porque ahora lo haremos, pero digamos que hay 4 bloques. Por un lado hay hipertrofia miocárdica, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Después hay hallazgos que en conjunto nos llevan a un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, a un derrame pericárdico y a una calcificación cardíaca valvular y coronaria, ¿no? Y esto no es nuevo, ¿no? Sir Richard Bright, ya en el siglo XVIII, pues describió que los pacientes urémicos ya tenían una relación con una mortalidad y una hipertrofia ventricular izquierda, y aquí seguimos, ¿no?, con esta discusión después de tantos años. ¿Qué pasa en la miocardiopatía urémica? Pues una confluencia de diferentes factores. Por un lado tenemos que hay menos miocitos, que estos miocitos están engrosados, están alargados, que hay un mayor grado de fibrosis, y esta fibrosis pues dificulta el aporte de oxígeno, y además una menor vasculatura, ¿no? Y esto se ve en las diferencias entre la imagen A, que es un miocardio sano, respecto de la B, que es un miocardio urémico. ¿Y por qué? Pues tenemos diferentes mecanismos fisiopatológicos que lo explican, ¿no? Si seguimos un poco el esquema, por un lado tenemos pues lo que supone el zoom de la creación de una fístula arteriovenosa con un aumento de ese retorno venoso y de esa precarga, y esa precarga pues, que nos lleva a un remodelado cardíaco. Por otro lado tenemos el estado de hipervolemia por el consumo de sal y de la ingesta hídrica, que nos llevan, pues, por un lado a un estado hipervolémico que también aumenta la precarga, pero también a una hipertensión arterial que aumenta la poscarga. Y por otro lado tenemos factores pues, que son intrínsecos, que son variados y los hemos visto antes también etiquetados, pues inflamación, alteraciones del metabolismo fosfocálcico, pues, el estado urémico, estrés oxidativo, bueno, todos estos que ven aquí, que lo que nos llevan es a un estrés hemodinámico crónico, una disfunción endotelial y al final pues, a una rigidez arterial y a un aumento de la poscarga, y todo ello nos lleva a un remodelado cardíaco que nos lleva a hipertrofia del ventrículo izquierdo. Sabemos también, concretamente en el tema del metabolismo fosfocálcico, que el FGF23 se relaciona, si ven en la figura de arriba a la izquierda, casi de forma lineal, en 4 cuartiles de niveles de FGF23, y según vamos creciendo, pues también crece la masa ventricular izquierda. Sabemos que el fósforo y el déficit de cloto también se relacionan directamente con esta hipertrofia ventricular izquierda. Y aquí Aleix continúa con el vaso. Bueno, a ver, siempre nos hemos fijado cuando hablamos del vaso de la aterosclerosis, es decir, la aparición de placas parcelares que son básicamente intimales y cuya consecuencia es la isquemia o, cuando hay oclusión distal, el infarto.
Los factores son los factores de riesgo cardiovascular clásicos de la población general, pero tenemos también la arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? El remodelado generalizado de todo el árbol vascular, especialmente arterias como la aorta y los grandes vasos, que se desarrolla en la media, y la consecuencia es la rigidez arterial, y uno de los factores es la uremia. Si nos vamos a las lesiones coronarias de los pacientes en hemodiálisis, en este estudio con IBUS, vemos que los pacientes en diálisis tienen lesiones más largas, más severas, más lesión de 3 vasos y alteraciones en la composición de esta placa. Es decir, la placa tiene un core necrótico más marcado, tienen más calcificación de la placa, pero en cambio tienen la capa fibrosa más disminuida. Es decir, esa placa es más vulnerable, más fácil de que se rompa. Y lo que es curioso de este estudio es con qué se correlaciona el core necrótico y la densidad de calcio. Me dirán, colesterol, ¿verdad? Pues no, fósforo. Por otro lado, tenemos la rigidez arterial. Hemos dicho que estos pacientes tienen arteriosclerosis y rigidez arterial, y la rigidez arterial se asocia también con un incremento de la mortalidad. Por lo tanto, tenemos que plantear qué más hacemos, sobre todo más sobre la arteriosclerosis. ¿Y qué tenemos de los fármacos? Bueno, pues sabemos que la anemia es mala. Los estudios de asociación han demostrado, estudios prospectivos, que la anemia se asocia con un aumento de la morbimortalidad, especialmente de la morbimortalidad cardiovascular. Eso hizo que nos viniéramos arriba, pues vamos a normalizar la hemoglobina. Y fue el primer gran fracaso de la diálisis de los compañeros. Porque el US Normal Hematocrit Trial, al cual no nos creímos, demostró un incremento del riesgo de infarto de miocardio o de muerte en pacientes en diálisis. No nos lo creímos, tuvimos que esperar al CREATE, al QUIRE y especialmente al TREAT. Y todos han demostrado lo mismo, o no beneficio o un incremento de riesgo cardiovascular, como demostró QUIRE, o TREAT, que aunque fue neutro, resulta que hubo un incremento del riesgo de ictus. Esto nos ha llevado a hablar de la corrección parcial de la hemoglobina. ¿Y qué pasa con el hierro? Bueno, pues el estudio pivotal nos ha cambiado un poco el paradigma, porque teníamos como mucho miedo del hierro, ¿no? Bueno, el estudio pivotal incluyó pacientes incidentes en hemodiálisis con anemia tratados con agentes estimuladores de la eritropoiesis y los aleatorizó a 2 estrategias. Una estrategia proactiva, en la cual se administraba hierro salvo que la ferritina estuviera por encima de 700 o la saturación de transferrina por encima del 40% para asegurar una buena repleción de hierro, o una estrategia reactiva de solo se administraba hierro si la ferritina estaba por debajo de 200 o la saturación de transferrina por debajo del 20%. Es decir, no estamos comparando dosis, sino estrategias, mantener a los pacientes ferropénicos o que los pacientes estén bien replecionados. Evidentemente, esto requirió más dosis de hierro, pero esto se asoció con una reducción de la dosis de agentes estimuladores de la eritropoiesis del 19%, de las necesidades de transfusiones, pero lo más importante, una reducción del riesgo de eventos cardiovasculares. Y si nos fijamos en qué tipo de eventos cardiovasculares, se redujo la mortalidad por todas las causas en un 16%, la hospitalización por insuficiencia cardíaca en un 34%, sería esperable, pero lo que fue curioso, una reducción del 31% de infarto de miocardio, especialmente el infarto de miocardio sin elevación del ST. Una reducción de transfusiones sanguíneas y no hubo un incremento ni de trombosis ni de hospitalización por infección. Y cuando hablamos del hiperpara, no todo vale, no todo es igual. Les traigo aquí el estudio VOLVE, es un estudio que creo que fue mal diseñado. El doctor Martín Malo y yo hemos siempre compartido que fue un mal diseño. Es un estudio que buscó la seguridad cardiovascular, intentando buscar superioridad en cuanto a reducción de eventos cardiovasculares en pacientes en diálisis tratados con hiperpara, tratados con cinacalcet versus el standard of care. Vale, cuando miramos lo que pasó, el estudio fue neutro, por lo tanto no podíamos decir que fue superior, pero es que nos equivocamos de targets. ¿Por qué? Porque fíjense, de los 1.518 pacientes que tuvieron un evento cardiovascular, 2/3 partes fue no aterosclerótica, cuando el evento cardiovascular era evento cardiovascular aterosclerótico. Las muertes, el 54% fueron por causa cardiovascular, pero es que 1/4 parte de las muertes totales fueron por arritmia, muerte súbita.
Esto no lo arregla el colesterol ni lo arregla nada, ¿no? Y combinando eventos fatales y no fatales, Cinacalcet redujo las tasas de muerte súbita, insuficiencia cardíaca, los eventos cardiovasculares no ateroscleróticos sin beneficios sobre los ateroscleróticos, como era de esperar. Por lo tanto, no es que fuera un estudio que demostrara que no era superior, sino que nos equivocamos en los objetivos. Y cuando analizamos esto, ¿por qué es? Bueno, ya el doctor Rosetta nos ha demostrado que para el corazón el FG23 es malo, ¿no? Pues bueno, resulta que Cinacalcet reduce los niveles de FG23. Y esto se asoció, esta reducción, con una disminución del evento compuesto primario, de la mortalidad cardiovascular, de la muerte súbita y de la insuficiencia cardíaca, que es de lo que se nos mueren los pacientes. Y esto también se confirma en ese otro estudio con etelcalcetide, un estudio pequeño que analiza el efecto sobre la hipertrofia ventricular izquierda. Etelcalcetide versus alfacalcidol. Evidentemente, bajan todos la PTH. ¿Cuál es la diferencia? Que alfacalcidol sube los niveles de F23 y eso se asocia con una progresión de la hipertrofia ventricular izquierda, mientras que en el grupo de etelcalcetide no se asoció. Y eso confirma dos estudios previos que se hizo con paricalcitol, que ninguno de ellos, con el objetivo primario de demostrar reducción de hipertrofia ventricular izquierda, en ninguno de los dos salió positivo. ¿Y qué pasa con la insuficiencia cardíaca en diálisis, José? Pues tenemos barreras importantes en el manejo de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes y he señalado estas en rojo, que son principalmente las que creo más importantes. Y una es que en todos los ensayos de fármacos de insuficiencia cardíaca nuestros pacientes han sido excluidos, y es normal porque el evento competitivo de morir por cualquier causa pues podría fastidiarte el resultado de tu fármaco, ¿no? Pero esto hace que no tengamos evidencia sólida para utilizarlos. Y el segundo punto, que esto tenemos que hacer nosotros la reflexión y no la industria farmacéutica, es que presumimos que la insuficiencia cardíaca está bien controlada porque ultrafiltramos a los pacientes y desaparecen esos síntomas de disnea, que es el principal, pero la patología estructural continúa su camino y ese paciente pues progresa. Y como decía, pues no tenemos gran evidencia, tenemos estudios observacionales cada vez más, y lo que nos lanzan es un poco pues que no tenemos resultados sólidos, excepto quizá con los beta-bloqueantes. Sí que han demostrado que reducen la mortalidad, pero se ve que los fármacos son seguros y son eficaces. Entonces, pues hay que perder un poco el miedo a estas terapias que hay que pues, iniciar y titular con cuidado por el mayor riesgo de hiperpotasemia en nuestros pacientes, pero que han demostrado beneficio en esos estudios observacionales y ojalá podamos tener mayor evidencia en el futuro. Y ahora vamos a tratar un poco de cómo impacta la hemodiálisis, la técnica, en esa morbimortalidad cardiovascular. Este esquema pues, ven diferentes factores en los que la propia diálisis o el hecho de tener una enfermedad renal terminal en diálisis puede llevarnos a mayor daño miocárdico, ¿no? Pues, por un lado, la hipovolemia y la hipotensión, que incluso a veces son sintomáticas, pero muchas veces son relativas, pero que hay una bajada en la perfusión de órganos y se produce una isquemia, y eso lleva a una isquemia miocárdica que hace hipertrofia ventricular izquierda y un mayor riesgo de arritmias. Por otro lado, tenemos este secuestro en el pulmón de neutrófilos, tenemos un balance de temperatura positivo, tenemos los cambios bruscos en la osmolaridad y de electrolitos, y tenemos también una pérdida de nutrientes, que nos lleva a esa malnutrición y a esa fragilización de los pacientes, y todo ello pues, lo que nos lleva es pues, a mayor isquemia miocárdica, mayor hipertrofia ventrículo izquierdo, mayor probabilidad de desarrollo de arritmias, también a mayor enfermedad vascular periférica y también, y a veces esto no lo tenemos en cuenta, pues a un daño isquémico cerebral. Bueno, he pasado aquí. Vale. Entonces, la hipervolemia, pues la hipertensión prediálisis sabemos que está relacionada con la ganancia de peso interdiálisis, ¿no? Que una ultrafiltración de más de 2,5 litros se ha asociado a un aumento de la presión arterial prediálisis y una reducción de la postdiálisis. Y por esto sabemos de la importancia, aunque hay que individualizar, de la importancia de la restricción del sodio y también del manejo del sodio en el líquido de diálisis. También sabemos que esta hipervolemia produce una mayor rigidez arterial que nos lleva a una hipertrofia ventricular izquierda por esa sobrecarga crónica de volumen, y esto pues, es un factor de riesgo de disfunción sistólica, pero también de diastólica. Recordemos que la insuficiencia cardíaca más frecuente en estos pacientes es la defracción de eyección preservada, que se manifiesta con esta disfunción diastólica y con unas aurículas aumentadas de tamaño, pero también de arritmias y de muerte súbita. Y, pues como hablábamos, ¿no? Una dilatación de cavidades cardíacas con una disfunción diastólica y una sobrecarga de cavidades derechas y pulmonar.
Y aquí lo hemos monitorizado con sensores de presiones intracavitarias, en los que se pueden fijar en cualquiera de las líneas en negro con su intervalo de confianza en gris, como vemos un poco lo que pasa con el peso seco. Una ultrafiltración brusca en cada sesión de hemodiálisis que hace una caída de las presiones bastante significativa y un aumento progresivo prácticamente lineal según el paciente va haciendo una ganancia de peso interdiálisis, que si ven está marcado entre el viernes y el lunes, el salto largo, pues esto se exagera de forma muy importante. Se ha visto que la tasa de ultrafiltración impacta en la morbimortalidad cardiovascular. Hay varios trabajos sobre esto, pero este lo hemos elegido porque es muy visual. Y si ven, pues tanto si ajustamos como si no ajustamos, hay un punto de corte de una ultrafiltración de más de 10 mililitros por kilo y por hora, en la que la mortalidad por causa cardiovascular, pero también por todas las causas, se dispara, ¿no? También, pues esto es, en la imagen de la derecha, pues si ven, es más exagerado a partir de 13 mililitros por kilo y hora. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es, durante la diálisis es que aparece un miocardial stunning o aturdimiento miocárdico y que normalmente en los estudios lo podemos evaluar por ecocardiograma mediante anomalías en el movimiento de la pared miocárdica, ¿no? Estas anomalías que se ven aquí marcadas y que son pues, defectos de la contractilidad, que si ven después de terminar la sesión de diálisis se resuelven parcialmente, siguen quedando algunas alteraciones en los pacientes. Hemos visto también que durante las sesiones de diálisis, y ya lo hemos comentado, hay una caída de la presión de perfusión miocárdica y esto lo que nos hace es que los pacientes pues, tengan este aturdimiento miocárdico, y este aturdimiento miocárdico no es algo banal que se pueda mirar en ecografía solo, sino que está relacionado con eventos cardiovasculares y con la supervivencia de los pacientes. Pero además es que estas alteraciones no son temporales, sino que con el tiempo pasan a ser unas disfunciones segmentarias mantenidas, y al mantener unas alteraciones y una especie de cicatrices de la contractilidad, pues por consecuencia llevan a una caída de la fracción de eyección de los pacientes, y ven de una caída de más de 10 puntos en algunos casos en pacientes solo durante un año en diálisis. Por tanto, aparte de la cardiopatía urémica, podríamos estar hablando de una cardiopatía que vamos a atrevernos a nombrar inducida por la hemodiálisis. Y sabemos que independientemente del tiempo de diálisis o de la dosis de diálisis, esta hipertrofia del ventrículo izquierdo está relacionada directamente con la tasa de ultrafiltración, y del mismo modo que los cambios en la fracción de eyección están también relacionadas con esa ultrafiltración. De nuevo, pues vemos que la tasa de ultrafiltración o esa ganancia de peso interdiálisis marca el pronóstico cardiovascular de los pacientes. Ahora tratamos un poco de cómo afecta la modalidad de hemodiálisis en la función cardíaca, y esto es un estudio que compara hemodiálisis de alto flujo con hemodiafiltración en el impacto en el aturdimiento miocárdico y que no muestra diferencias. Sin embargo, sabemos que la insuficiencia cardíaca tiene una prevalencia enorme en los pacientes en hemodiálisis, con más del 60%, y con una probabilidad de desarrollo de insuficiencia cardíaca a 2 años de 50-60% también. Por tanto, podemos decir pues, que tanto en el estudio SOL que tenemos aquí al doctor Maduey como en este estudio que presentamos, que es el COMBINS, pues los pacientes en hemodiálisis con insuficiencia cardíaca, aunque no está recogido como tal el diagnóstico, pues estarán ampliamente representados. Y aunque no hemos demostrado impacto en el aturdimiento miocárdico, pues sabemos que su supervivencia es superior en hemodiafiltración en línea. Otro aspecto de la diálisis que solemos modificar es la temperatura del baño cuando queremos mejorar la tolerancia de la sesión, la tolerancia hemodinámica, ¿no? Y se ha visto, en este caso, que la temperatura del dializado reduce el aturdimiento miocárdico, y tenemos el efecto contrario de lo que acabamos de ver con la modalidad. En la modalidad no había diferencias en el aturdimiento, pero sí en supervivencia, y aquí hay menor aturdimiento, pero en el ensayo MAITEM no consiguieron demostrar que una temperatura estándar versus una personalizada con un líquido más frío conseguirá reducir eventos cardiovasculares, ni muerte cardiovascular, ni infarto, ni ictus, ni ingresos por insuficiencia cardíaca. Y ahora el doctor Cases nos hablará de la importancia de las herramientas para evaluar esa volemia que hemos anunciado. Es evidente que está demostrado que la hipervolemia mata a nuestros pacientes, y por lo tanto la ventaja está claro que las técnicas clásicas, mirar si el paciente tiene edemas, es muy poco sensible, y por lo tanto tenemos que buscar otras herramientas, ¿no?
Bueno, una de las herramientas es la ecografía pulmonar, la medición de las cometas pulmonares o Lung Comets. En este estudio se analizó una estrategia basada en medir los Lung Comets y ajustar el peso en función de la presencia de estos Lung Comets, y sí que se vio una disminución de las cámaras cardíacas y de la presión de llenado del ventrículo izquierdo, lo cual puede ser beneficioso, especialmente a largo plazo, porque sabemos que, por ejemplo, la dilatación auricular puede favorecer el desarrollo de fibrilación auricular, que es muy prevalente en nuestros pacientes. Pero no hubo demostraciones de beneficio en cuanto a función sistólica ni del ventrículo izquierdo ni del ventrículo derecho. No solamente esto, sino que en el estudio LUST, que es un estudio ya que analizó los eventos cardiovasculares, aunque hubo una reducción importante de los Lung Comets. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no está. No, aquí. Vale. Una reducción de los Lung Comets, pues el evento cardiovascular de muerte, infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca, no hubo diferencias ni tampoco en la de mortalidad. Pero en un análisis post-hoc, y eso me parece interesante, aun con todas las limitaciones de los análisis post-hoc, podemos ver cómo cuando miramos todos los eventos de insuficiencia cardíaca, tanto primer evento como eventos recurrentes, como eventos cardiovasculares, pues vemos que sí que había una reducción. También tenemos el VEXUS, que, pues, midiendo también la morfología de la vena hepática, de la vena portal o de la vena cava, pues nos puede ayudar a medir la hipervolemia, aunque hay pocos estudios que nos puedan dar información. Y por último, existe la bioimpedancia, que utilizamos de una forma prácticamente universal y que demuestra que el hecho de medir la bioimpedancia, aquellos pacientes que persisten hipervolémicos en el tiempo y que no se ajusta, tienen más riesgo de eventos cardiovasculares que aquellos que tienen un peso más ajustado. Por lo tanto, como conclusiones de nuestra parte, los pacientes en diálisis presentan una elevada morbimortalidad cardiovascular y especialmente el mensaje es la enfermedad cardiovascular no aterosclerótica, insuficiencia cardíaca, arritmia, muerte súbita es más importante que en la población general. Sabemos que los factores de riesgo cardiovascular clásicos no predicen el riesgo cardiovascular, a veces incluso la relación entre colesterol y riesgo cardiovascular es inverso, a diferencia de lo que ocurre en la población general, y tampoco los fármacos que han demostrado reducir el riesgo cardiovascular en la población general, como puedan ser las estatinas y ECAs o ARA2, lo han demostrado en esta población. Y eso es porque la patología cardiovascular en la enfermedad renal crónica terminal es más compleja y con características fenotípicas especiales que explican estas diferencias en cuanto al tipo de eventos cardiovasculares. Otros factores de riesgo cardiovascular parecen jugar un papel relevante, las toxinas urémicas, la anemia y su manejo o las alteraciones del metabolismo óseo-mineral, que la modalidad de diálisis, básicamente la online, tiene implicaciones pronósticas a nivel cardiovascular y que un conocimiento más profundo de los factores de riesgo y un manejo holístico de estos pacientes y sus complicaciones puede ayudar a reducir la elevada morbimortalidad cardiovascular en esta población. Muchas gracias. Pues bien, antes de dar la palabra a Sara Martínez, quiero hacer un disclosure, Alejandro, es que mi perfecto castellano se ha cambiado a un muy imperfecto portuñol, porque ya no practico. El otro aspecto más serio es transmitir mi solidaridad por el pueblo de Valencia, por lo que están pasando, que es indescriptible. Hoy tuve la oportunidad de visitar algunas de nuestras clínicas y lo que he visto es, para mí, algo de extraordinario. Fue la dedicación de nuestros profesionales que han garantizado el tratamiento de todos los pacientes, mesmo con pérdidas personales y con problemas en dos de nuestras clínicas que están inutilizables, pero todos los pacientes están tratados con un esfuerzo enorme de los profesionales de salud de Valencia y otros que vinieron de otras zonas de España para los ayudar a transmitir eso. Doctora Sara Martínez, bueno, la conocí cuando yo era director de médico de Iberia y Sara Martínez era una directora de una de nuestras clínicas en Caravaca. Después la invité para ser directora regional de Diabero en 2019, ¿correcto? Y en 2021 para
directora nacional de España de Averón. España es para nosotros el país más importante. Tenemos 49 clínicas en España, tratamos 4.400 pacientes, más de 4.400 pacientes. En un universo de Averón está ahora en 25 países, con 459 clínicas, por eso España es más de 10% de Averón. Por eso, Shaira, por favor, vas a apresentar o modelo de cuidados renales en Averón y cómo abordamos la insuficiencia cardíaca. Muy bien, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los asistentes. Bueno, después de esta detalladísima revisión, ahora nos preguntamos, ¿y ahora cómo todo esto lo podemos traspolar a nuestra sala de diálisis y cómo nosotros podemos contribuir a realmente realizar un adecuado abordaje cardiorrenal en nuestros pacientes? A ver si me hago con esto. Bueno, uy, se ha ido, perdonad. Muy bien, bueno, vamos a repasar estos puntos desde la técnica de diálisis, la monitorización del estado de hidratación, el control de la anemia, evaluación poshospitalización, el abordaje que nosotros tenemos con el diseño de un programa, herramientas digitales y la calidad de vida, que es uno de los aspectos más importantes a día de hoy con nuestros pacientes. Es importante destacar cuál es nuestro modelo de atención. Y nosotros nos caracterizamos porque nuestro modelo de atención es personalizado, es un enfoque holístico y es un enfoque integral. Cuando me refiero a enfoque integral, me estoy refiriendo a esta pirámide que vemos aquí, que probablemente no todos la puedan entender, pero la voy a explicar muy rápidamente. En la parte amarilla evaluamos los IPPS, son los indicadores clínicos analíticos de los pacientes. En la parte verde, que se ve más bien negra, es la calidad de vida. Nosotros llevamos ya años midiendo calidad de vida en nuestros pacientes y es importante para poder desarrollar planes específicos y estratégicos. Y por otro lado, la percepción del cuidado. Es importante saber cuál es el impacto de la enfermedad, pero es importante saber cómo los pacientes ven o perciben los cuidados que nosotros tenemos en el modelo de atención. Por lo tanto, nuestro modelo es un modelo centrado en los pacientes. Creemos muy importante la formación de los pacientes, pero también del personal, si son ellos quienes comparten la mayor parte del tiempo. También tenemos una apuesta importante por la tecnología que tiene que ser aplicada tanto a pacientes como a personal. El Health Literacy, importantísimo para el desarrollo de todos nuestros programas estratégicos, y también tener herramientas que puedan ayudarnos en la toma de decisiones. Por lo tanto, pasamos de un cuidado clásico a la innovación con nuestro modelo. El modelo clásico de cuidados es aquel dúo dinámico, tanto nefrólogo como enfermera, pero tenemos que ir más allá y por lo tanto nosotros creemos en ese abordaje multidisciplinar que su toque de excelencia está en la interdisciplinaridad. Por eso creemos que es importante, de acuerdo al perfil de pacientes que vamos teniendo y que cada vez es más frecuente en nuestras salas de diálisis, tener diferentes profesionales, porque nuestro paciente no solamente viene a diálisis y tiene enfermedad renal crónica, sino es un cúmulo de otras patologías y de comorbilidades que nosotros tenemos que atender cada día de tratamiento. Por lo tanto, es importante analizar el perfil de paciente que vamos teniendo. Esta es la edad media de los pacientes que nosotros tenemos en Diaverum España y vamos viendo que año con año esa edad media se va elevando y en el 2024 tenemos una edad media de 70,2 años. Es un incremento progresivo y por otra parte también decir que tenemos más del 45% de nuestros pacientes con una edad superior a los 75 años. Entonces estamos hablando de una población bastante envejecida que además con una comorbilidad bastante elevada. La media de índice de comorbilidad de Charson es de 7 puntos. Y mirar que el 76% de nuestros pacientes están en esta categoría, por lo tanto, añosos, comórbidos, y con una prevalencia de diabetes en aumento, con un casi 47%. Por lo tanto, tenemos un escenario, pues la verdad que es la tormenta casi perfecta. Y con el acceso vascular un poco más de lo mismo. Mostramos estas cifras, no estamos orgullosos de ellas, pero sabemos cuál es la situación que tenemos a día de hoy. Un 46% y en ascenso de tasa de catéter. Por lo tanto, es importante ver en contexto qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos aplicar. Hablábamos ya el doctor José Broseta y el doctor Alex Case nos hablaban de la importancia de las técnicas de diálisis. Con respecto a la hemodiafiltración online,
decir que de nuestras 49 clínicas y de los más de 4.400 pacientes que tratamos en Diaverum España, el 67% de nuestros pacientes están en hemodiafiltración online. Pero no es importante solamente tener un elevado porcentaje de pacientes en online. Es importante que nosotros realmente realicemos una buena hemodiafiltración online, alcanzando los litros que necesitamos para que esta técnica realmente sea efectiva. Y mirar que el 91,2% de nuestros pacientes alcanzan el objetivo y tenemos una media a nivel nacional de 28,2 litros. Por lo tanto, es importante hacer y hacerla muy bien. Otra de las técnicas que también estamos practicando dentro de Diaverum España es la técnica de hemodiálisis extendida, que sabemos que es un tratamiento que combina tanto el transporte difusivo como el transporte convectivo y que lo realizamos a través de un dializador de membrana de medium cutoff. Esta es una alternativa para aquellos pacientes que no sean subsidiarios de hemodiafiltración online, ya sea pues porque el acceso vascular no es idóneo o porque no pueden alcanzar altos volúmenes convectivos o bien porque hay alguna patología específica que ya nos describe la literatura que esta técnica puede ser ideal. Participamos en el estudio Modern, que aquí está la doctora Patricia de Sequera como investigadora principal, y bueno, en mayo del 2023 se publicó el diseño del estudio y tenemos también que decir que hemos participado con más de 10 centros y alrededor de unos 200 pacientes incluidos en este estudio y bueno, pues a la espera de los resultados finales. Por lo tanto, tenemos que ofrecer también un abanico amplio en las distintas técnicas de diálisis a día de hoy. Otra de las herramientas que nosotros tenemos en nuestra práctica diaria es la bimpedanciometría. Es un dispositivo que lo tenemos ahora mismo en la totalidad de nuestros centros, su uso está protocolizado, tenemos una periodicidad establecida y también se realiza cada vez que es necesario. ¿Por qué? Porque el paciente cambia, cada día cambia y es necesario hacer esta evaluación. La bimpedancia nos ayuda para la composición corporal, para el estado nutricional y también nos ayuda en el ajuste de peso seco. Pongo un ejemplo de cómo se realiza la bimpedancia y cómo lo dejamos reflejado en nuestra historia clínica. ¿Vale? Otra de las herramientas innovadoras es la valoración de la congestión por ecografía. Estamos desarrollando el NephroPocus. Nosotros en los centros de Diaverum ya tenemos los dispositivos, los ecógrafos y por lo tanto queremos ir más allá en su uso. Lo utilizamos básicamente para acceso vascular, pero queremos ir a un paso más porque creemos que es muy importante que tengamos este recurso porque nos ayuda a la toma de decisiones y a poder establecer diagnósticos y tratamientos de forma precoz. Esta sería la ruta habitual a la cual nosotros nos enfrentamos. Tenemos nuestro paciente en diálisis, tenemos una sospecha diagnóstica, necesitamos una prueba de imagen, llámese una radiografía de tórax o una ecografía, ¿y qué tenemos que hacer? Esperar a que nos den la cita, esperar a que venga el reporte, esperar. Y estamos perdiendo tiempo importante en el cual podríamos ofrecerle a nuestro paciente ya un diagnóstico de presunción y, por ejemplo, a lo mejor si detectamos ya esa congestión, bajar el peso seco. Por lo tanto, se vuelve una herramienta muy ágil y con alto rendimiento y es muy fácil de poder llevar a cabo. Por lo tanto, esta técnica también incrementa la autonomía de los profesionales. En nuestro programa está contemplada la valoración de la congestión tanto por ecografía pulmonar como Vexus y Focus y bueno, tenemos cada una de estas exploraciones con un perfil para que sea desarrollado. Por ejemplo, el LUS es una técnica sencilla que bien podría realizar la enfermería, lo mismo que el Vexus con un poco más de entrenamiento, pero sí ya en el caso de Focus lo dejamos destinado para el nefrólogo que es un poco más difícil por todas las estructuras anatómicas. Y siempre la integración de los hallazgos clínicos y ecográficos tienen que ser integrados por el nefrólogo, muy importante. Y bueno, ¿cuándo realizaríamos la valoración ecográfica de la congestión? Siempre que sea necesario, sobre todo en aquellos casos donde tenemos sospecha clínica de esa congestión subclínica. Nosotros tenemos a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca descompensada cuando ya los signos y síntomas están floridos, cuando ya no pudimos anticiparnos. Por lo tanto, el POCUS nos ayuda a poder anticiparnos y también reducir la hospitalización. Este sería el algoritmo que nosotros emplearíamos. El papel de enfermería es fundamental porque es la primera pieza clave para hacer el diagnóstico de congestión. Y es algo sencillo, son exploraciones que se hacen en 15 minutos, en menos de 15 minutos ya tenemos un sí o un no para saber cuál es el siguiente paso de atención. En caso que nosotros diagnostiquemos que hay un pulmón húmedo o que hay sobrecarga, pues ya viene el nefrólogo para poder ampliar este tipo de exploraciones. Este sería el ejemplo de cómo nosotros hacemos la monitorización de nuestros pacientes durante, en medio y post de la clínica piloto donde estamos trabajando con el NephroPocus.
Otra herramienta muy importante de la que disponemos es la gestión de la hospitalización. Es muy importante porque hemos visto que la causa cardiovascular es la número 1 en nuestros pacientes y nosotros disponemos de la evaluación post-hospitalización. Es una valoración que se hace conjuntamente con enfermería y con nefrología y que requiere realizarla para que el paciente pueda empezar el tratamiento. Si no realizamos esta evaluación, el paciente no puede empezar el tratamiento, no solamente porque el nefrólogo diga que no se puede, sino porque el sistema no permite seguir avanzando en los siguientes pasos de nuestro flujo de trabajo. Y esta valoración es muy importante porque sabemos que cuando el paciente retorna de una hospitalización es el momento más vulnerable en el que se encuentra y donde la tasa de rehospitalización es mayor. Por lo tanto, es muy importante volver a valorar el tratamiento domiciliario, los ajustes con el tratamiento de la anemia, ajuste de peso seco, si hay alguna modificación de su patrón de ultrafiltración y si el paciente requiere cuidados especiales. Y es una de las herramientas que más nos ha ayudado a poder reducir la rehospitalización en nuestros pacientes. Por otro lado, ahora, con el manejo de la anemia, como les he comentado, esos IPPS, bueno, abarcan 8 módulos y uno muy especial y de gran carga es la anemia. Y bueno, aquí me gusta resaltar que no solamente nosotros valoramos o tomamos en consideración esos parámetros habituales como son la hemoglobina en objetivo, la ferritina y el índice de saturación, sino que también tenemos en cuenta conseguir ese ideal, esa meseta en los valores de hemoglobina y por otro lado también si podemos ver en el recuadro que lo tenemos en azul, hay una penalización, nos restan puntos de este score en el caso de que nosotros tengamos pacientes por encima del objetivo y que estén con eritropoyetina, o bien que estén por debajo y que estén sin tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyetina. Lo de abajo es un ejemplo de cómo tenemos el score, cómo nos lo va dividiendo y las medias que tenemos en el periodo. Estos son datos que se analizan mes por mes. Y bueno, este sistema nos permite tener una monitorización completa, remarca la importancia de los valores estables, de esa meseta que tanto anhelamos y por lo tanto también evita grandes desviaciones en los límites de los objetivos y en una correcta indicación de los agentes estimulantes de la eritropoyetina, porque ya sabemos que si tenemos un score negativo es porque algo ahí nos falló. Otra herramienta auxiliar que tenemos en el manejo de la anemia es un algoritmo. Esta es una herramienta complementaria para la orientación del tratamiento farmacológico. Este modelo lo que hace es lanzar una recomendación de pautas de tratamiento tras analizar el histórico de analíticas y de ajustes en el tratamiento. Y es una recomendación que se lanza y siempre el nefrólogo tiene la última palabra para elegir seguir la recomendación o no. Y también disponemos de otra herramienta que es un dashboard que le llamamos Pharma Report o Pharma Eficiencia y bueno, es una herramienta que nos sirve para controlar la dosificación, ¿sí? No tanto a nivel de costes, sino ver cuál es la tendencia, con cuántas unidades semana yo estoy tratando a mi paciente y cuál es el objetivo que yo estoy consiguiendo. Y también es una herramienta que nos sirve para identificar rápidamente aquellos casos de hiporrespuesta o resistencia. Y bueno, podemos hacer muchísimas otras cosas con este dashboard. Decíamos antes que era importante implicar a los pacientes en las herramientas digitales que vamos desarrollando y una de estas herramientas es la aplicación para los pacientes. Esta aplicación nace a raíz del COVID y a partir de ese momento se ha desarrollado tanto que ahora tiene infinidad de usos. Una de sus principales funciones es desde preguntar al paciente cómo se encuentra el día de hoy hasta poder consultar los análisis de su analítica mensual, parámetros del tratamiento de diálisis, su tratamiento farmacológico, tener recordatorios y uno de los últimos lanzamientos es el módulo de la ingesta de líquido. Por lo tanto, con esta aplicación el paciente puede ir cuantificando el líquido que va bebiendo y el nefrólogo ya anteriormente le indica cuál es su ingesta permitida y por lo tanto el paciente se puede ir controlando y es una herramienta más pues para que él esté atento y también tenga esa autonomía y conciencia de su autocuidado. Aquí son ejemplos de cómo se van mostrando las diferentes ventanas de esta aplicación y bueno, es una herramienta que también ha ayudado en la adherencia del tratamiento, puesto que es accesible tanto para el paciente como para los cuidadores. Aquellos familiares que no pueden asistir al centro de diálisis, pues tienen toda la información, van viendo la evolución y van siendo más cuidadosos con sus pacientes, con sus familiares. También
Por otro lado, tenemos el desarrollo de un programa para el abordaje de la enfermedad cardiovascular, donde tenemos estos 4 objetivos principales. Primero, uno, concienciar. Decíamos que era importante poder educar a nuestros pacientes, pero también es importante educar a nuestro personal, saber cuál es el impacto de la enfermedad cardiovascular y de los factores de riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Hacer una evaluación. Tenemos que promover las evaluaciones que identifiquen los factores de riesgo en nuestros pacientes. Número 3, hacer el diagnóstico. Nosotros no somos cardiólogos, pero sí que nos enfrentamos a un paciente con alto riesgo cardiovascular cada día. Por lo tanto, sí que tenemos que reconocer cuáles son los indicadores para hacer esas derivaciones oportunas. Y número 4, participar en el manejo. Probablemente no todo el manejo farmacológico del paciente cardiovascular lo tengamos que hacer nosotros, pero sí tenemos un montón de factores de riesgo cardiovascular no reconocidos en los cuales sí podemos incidir de forma positiva. Este sería un ejemplo de este algoritmo para la enfermedad cardiovascular en diálisis con intervenciones a nivel individual, evaluando el riesgo que tiene nuestro paciente, si ese paciente tiene riesgo o no, identificar si tiene enfermedad cardiovascular o no, y como he dicho antes, identificar aquellos criterios de derivación para que vaya el paciente dirigido. Una vez que nosotros hacemos la derivación, no quiere decir que ya el cardiólogo se encarga, no. Nosotros somos los que vemos al paciente al menos 3 veces a la semana y tenemos que seguir controlando el resto de factores cardiovasculares, y como ya bien nos ha explicado el doctor José Broseta y Aleix, tenemos un montón de factores en los cuales nosotros podemos incidir para reducir este riesgo cardiovascular. Y a nivel de intervención poblacional, pues los programas formativos, tanto para nuestros pacientes como para el personal de enfermería. Estos serían los distintos criterios de derivación en 4 de las más importantes, tanto de arritmias, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria y en enfermedad valvular y estenosis aórtica. Es muy importante tener estas indicaciones claras porque esa será la clave para reducir morbimortalidad. Y bueno, después de todas estas intervenciones, tenemos que saber cómo está impactando todo esto en nuestros pacientes. Y sistemáticamente nosotros hemos estado midiendo calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Cuál es el protocolo que nosotros seguimos? Al inicio de diálisis, a los 3 meses y cada 2 años. Y por supuesto, cada vez que sea necesario, puede ser que la condición clínica del paciente haya cambiado y podemos hacerlo. ¿Y cuál es el beneficio de realizar esta medición de calidad de vida? Número 1, que nos identifica aquellos síntomas que generan una gran carga de enfermedad de nuestros pacientes y nos permiten desarrollar programas específicos. En este momento estamos desarrollando prurito, fatiga, dolor y bueno, ya será para otro foro. Y también se ha desarrollado un dashboard donde nosotros podemos ver infinidad de información acerca de cuáles son los dominios en los cuales hay un impacto más negativo. Y también decir y agradecer la labor que tiene enfermería, porque mirar que tenemos un 96,7% de participación en las encuestas que se realizan cada 2 años. Esa es una gran labor porque sabemos cuál es el perfil de pacientes que tenemos y requiere mucho trabajo, pero el retorno que nosotros le damos a nuestros pacientes para que quieran seguir respondiendo la encuesta de calidad de vida es que tenemos que hacer esta revisión conjunta con nuestros pacientes. Ellos tienen que ver que realmente el contestar una encuesta tiene un retorno para ellos. Tenemos que informar, que comentar y establecer un plan de cuidados. Y ese plan de cuidados, hacer un seguimiento de las acciones que realizamos. Y ahí va a ser lo que realmente el peso de realizar esta encuesta de calidad de vida. Otras acciones que hacemos en nuestro día a día es esa prescripción de diálisis personalizada, desde perfiles de ultrafiltración, dializadores especiales, líquidos de diálisis. No es una receta de cocina hacer una pauta de diálisis, por lo tanto, tenemos una vía libre para poder elegir tanto los productos como la mejor diálisis posible para nuestros pacientes. También la monitorización de la tensión arterial que sea proactiva y no reactiva. Monitorizar la tensión arterial es para ver la tendencia y la evolución de nuestros pacientes y podernos anticiparnos a las hipotensiones. No es, ya se hipotensó, ¿vale? Es muy importante este aspecto. En el manejo del metabolismo óseo-mineral también disponemos de este Pharma Report que nos va orientando tanto a nivel de quelantes como de calcimiméticos, cuáles son las tendencias, las dosis relacionadas con nuestro objetivo, y también es otro indicador que nos va orientando en cómo lo estamos haciendo. Y disponemos también de un programa de monitorización de diabetes que abarca diferentes cosas, que en lo que nos ayuda principalmente es anticiparnos a esas complicaciones en los pacientes diabéticos, tanto a nivel micro como macrovascular.
Y una de nuestras tareas pendientes o que lo tenemos en nuestro scope es extender el programa de ejercicio físico intradiálisis y también la rehabilitación cardíaca, que bueno, ya tenemos suficiente evidencia de sus beneficios y es una tarea pendiente. Y bueno, en conclusión, ¿qué sería romper esa frontera? Pues justamente ese cambio de enfoque. Dejar de centrarnos en la enfermedad del paciente y mirar hacia un enfoque holístico, integral, valorando la sintomatología, las comorbilidades, las preferencias del paciente, las necesidades, la educación y la calidad de vida. Conocer en profundidad los factores de riesgo cardiovascular de una forma integral nos va a ayudar a reducir la morbimortalidad cardiovascular. Y bueno, hemos querido compartir parte del trabajo que realizamos cada día y muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias por estas excelentes presentaciones. Tenemos ahora un tiempo para hacer preguntas, que yo creo que es lo más importante de este tipo de foros de la industria. La doctora de Sequera. Gracias. Bueno, Coge el micrófono si quieres, Patricia. Te pones de pie con el micrófono mejor. Bueno, felicitaros a los tres, pero sobre todo felicitar a Zaira y a Diaverum, porque la verdad es que el trabajo que realicéis es magnífico. Y hay algunas cosas que me gustaría destacar. Entre ellas está la valoración del paciente una vez que ha sido hospitalizado. Creo que eso es clave para la evolución de lo que vaya a pasar después. Y luego me gustaría preguntaros si esa app que tiene el paciente para ver qué cantidad de líquido ingiere, que yo creo que eso ya de por sí es terapéutico, porque si el paciente lo mide o el familiar, ya con eso vas a reducir, si está disponible o solo la tenéis en el entorno vuestro de Diaverum. Sí, solo está en el entorno Diaverum para los pacientes Diaverum. Y bueno, gracias por tus comentarios. ¿Alguna pregunta? El doctor Maduel, por favor. Tenemos las vacas sagradas aquí de la nefrología y de la hemodiálisis, está muy bien. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los ponentes, a mis compañeros que lo han hecho muy bien, han puesto el foco en la enfermedad cardiovascular y el riesgo cardiovascular. Y comentar sobre todo a Sheila, felicitar a Diaverum, porque realmente cuando uno ve que están tratando 2/3 de los pacientes, un 67% de los pacientes con hemodifiltración, recuerdo cuando empezamos el ESOL, que estabais en menos del 5% solamente en España. No sé si estos resultados son de España o desde todo el grupo Diaverum, yo creo que debe ser solo España, ¿no? Y de este tercio ya un poco haciendo al diablo, diálisis extendida, ¿qué porcentaje? No debe ser muy alto. ¿Podríamos recuperar este tercio extendida para dar la oportunidad de depurar casi como online al 100% de los pacientes? Hoy en día creo que es factible. Habéis dado un paso muy importante. Creo que habéis hecho lo más difícil, que estáis ya casi en el 70%. No sé cuál sería tu opinión. Y luego un tema que no le gusta tocar a nadie, que creo que no has mostrado, sería el tiempo en diálisis. Tiempo en diálisis, creo que siempre todos son 4 horas y no se habla ni se saca, pero si uno mira al paciente no querrá que subamos el tiempo, pero si miramos desde el punto de vista del corazón, probablemente tendría una serie de beneficios. Se ha comentado hoy a lo largo de esta tarde lo que es la ultrafiltración, reducir la ultrafiltración, lo ha comentado José. Entonces, el tiempo también juega un papel. Y esta individualización de los pacientes, jugar en cómo podíais afrontar este tema del tiempo también. Eso lo tenéis en consideración. Sí, la adecuación de diálisis es otro de los módulos con gran ponderación en nuestro sistema de indicadores de calidad médica y justamente el tiempo de diálisis es uno de los que pondera muchísimo más. Nosotros tenemos mucha experiencia en la medición de resultados en salud, puesto que cuando adquirimos un centro nuevo vemos el pre y vemos el post. Y un gran trabajo es la armonización de las pautas de diálisis. Nosotros no decimos estandarización porque es armonizar, porque hay que ir viendo paciente por paciente y las necesidades. Y nuestros indicadores también están diseñados para aquellos pacientes, por ejemplo, que están con incremental y que probablemente no sea necesario utilizar las 4 horas de tratamiento los 3 días de la semana. Y también tenemos un abanico amplio para poder hacer una diálisis lo más personalizada posible. El hecho de tener más sesiones porque el paciente así lo requiera para nosotros nunca ha sido un problema ni es una contraindicación. Si el paciente necesita 4 sesiones, 3 horas, las tendrá.
porque nuestra prioridad es el paciente. Y con respecto a la hemodiálisis extendida, nosotros estamos abiertos a la técnica que mejor y mayoritariamente beneficia a nuestros pacientes, pero sí tenemos que decir que el costo del dializador es bastante elevado a día de hoy y es algo que no está incluido como tal dentro de las tarifas que ahora mismo tenemos en los concursos últimos. Pero claro que siempre nosotros estamos dispuestos a ofrecer la mejor técnica a nuestros pacientes. Muy bien. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, no sé si Fernando Macario quería... Claro, por favor. No, que a lo mejor has hecho una pregunta y no te quiero... No, me facilitas la vida. A mí una cosa que me parece muy importante, y quizás a lo mejor ha pasado así un poco de refilón, sobre todo para la exposición de los dos médicos del Clinic, la función renal residual. La función renal residual, teóricamente hablando de un abordaje cardiorrenal, es crítica porque tiene dos ventajas importantes. Un mejor manejo del volumen y una mayor eficacia depuradora de toxinas urémicas unidas a proteínas como pecresol y disulfato, íntimamente relacionadas con la patología cardiovascular. Y también si Diaverum ha pensado cómo poder mantener la función residual. Es un poco controversia esto es hablar de la pregunta de $1 millón, pero me gustaría saber vuestra opinión. Bueno, evidentemente es fundamental preservar la función renal residual, ¿no? Y habrá que ver qué estrategias tenemos que hacer. O sea, probablemente mantener los inhibidores del sistema renina-angiotensina, mantener a lo mejor ISGLT2, ¿no? Que es una de las cosas que... Y sobre todo probablemente evitar cambios bruscos de volemia, porque esta isquemia que ocurre no solamente en el miocardio, sino que ocurre en todos los órganos, porque se ha visto que ocurre en el cerebro, ocurre también en el riñón, es una de las cosas que puede favorecer que la caída de la función renal sea más rápida, ¿no? Y es evidente que todo lo que vaya a favor de una mayor estabilidad hemodinámica durante la sesión de diálisis, evitando las hipotensiones y evitando la hipoperfusión, pues son fundamentales. Es decir, sí, tienes toda la razón, es algo que probablemente se nos pasa a todos, pero bueno, que realmente es algo en lo que tenemos que pensar. Pero yo creo que con las estrategias que estamos intentando hacer en diálisis e intentando evitar la hipotensión, ya estamos haciendo algo importante. Y luego, pues evidentemente, estos nuevos fármacos, bueno, los agonistas del receptor, los IECAS o los ARA2 ya han demostrado un cierto beneficio y queda por ver que seguramente en el futuro tendremos si los ISGLT2 persisten en su efecto nefroprotector una vez el paciente entra en diálisis. ¿Y el mantenimiento de los diuréticos en personas que entran en diálisis como incidentes con una función renal residual alta? Bueno, estoy provocando un poquito. No. Bueno, o sea, conseguirás menor ganancia de peso interdiálisis, esto seguro, ¿no? La pregunta es, ¿eso se asocia con un beneficio en cuanto a progresión de la enfermedad? No está demostrado. Por eso te pregunto, porque está controvertido. Estuviese demostrado, te lo pregunto como el estudio. Lo que quiero es que me respondáis a preguntas concretas. Y lo digo en plan de broma. Y otra, por ejemplo, una cosa importante. ¿Creéis que puede jugar algún papel el añadir a la diálisis para el futuro de los pacientes y para, sobre todo, la patología cardiovascular, los sorbentes, la absorción, la hemoperfusión? ¿Qué papel pensáis que puede jugar en un futuro próximo? Eso está ya a la vuelta de la esquina. A ver, está claro que pueden jugar un papel fundamental, porque evidentemente si nos fijamos en la técnica de diálisis, pues digamos la diálisis de alto flujo mejoraba la depuración, era más biocompatible, pero la online nos aportaba la convección y por lo tanto la eliminación de moléculas de mayor peso molecular, como ha demostrado Kiko de forma contundente. Evidentemente nos queda uno de los factores que no conseguimos tratar, que es la reducción de las toxinas urémicas ligadas a albúmina, porque esas no se eliminan. Y lo que podrían hacer los sorbentes es eliminar estas toxinas urémicas como pecresol e indoxilsulfato, que claramente está demostrado que tienen un efecto deleterio, sobre todo el sistema cardiovascular, disfunción endotelial, estrés oxidativo, efectos a nivel cardíaco, hipertrofia ventricular izquierda. Por lo tanto, creo que es la frontera que nos falta para abordar y mejorar todavía más el pronóstico. Lo tendrán que demostrar los ensayos clínicos, pero desde el punto de vista conceptual pues tiene todo el sentido.
Estamos yo creo que ya en tiempos y Sí, mi amigo Fernando Macario quiere cerrar la sesión, por favor. Tu cuestión es muy interesante y pienso que vamos a oír más de las técnicas de absorción. La próxima semana voy a moderar Claudio Ronco y una conferencia sobre este tema. Exactamente. Otro aspecto es, España tiene uno de los sistemas de sanidad más desarrollados y con mejores resultados del mundo. Pero como imaginas, estamos en 25 países, las realidades son muy diferentes. Hay otros aspectos que me parecen muy importantes. Uno es el manejo prediálisis, que suele ter muy impacto mesmo depois de los pacientes iniciarem diálisis e que em alguns países temos programas de pré-diálise e hemos verificado que conseguimos modificar completamente o prognóstico hasta 3 anos depois de iniciar em diálise, com a diminuição de hospitalização e de mortalidade, comparando com os pacientes que fazem o crash em hemodiálise. O outro aspecto, aqui não lo tenemos, pero seria interessante também de participarmos. Nós estamos tratando os pacientes do sistema público, pero logramos, tentamos de hacer lo mejor posible, como han visto. Otro aspecto es dar la posibilidad al paciente de elegir su tratamiento en conjunto con su nefrólogo y la diálisis domiciliaria, peritoneal o mesmo la hemodiálise en casa suele tener un papel importante en eso y vemos eso en los países en que lo podemos hacer. Finalmente, lo único aspecto que tendrá que mejorar en España el acceso vascular, que 46% de catéteres es algo que no lo veo en casi ningún país, solo en Polonia es el único. Y en algunos países lo que ha cambiado eso es la posibilidad de los centros de diálisis tener la responsabilidad total del acceso vascular. Es lo que ha pasado en Portugal en 2011, que os centros vasculares passaram a ter preço compreensível que inclui o acesso vascular e a sua responsabilidade. Tienen os pacientes. A taxa de catéteres é 15%. Não quero dizer que vai ser o mesmo, porque eu não defendo fístula first. É elegir o melhor acesso vascular para o paciente, pero com 46% de catéteres não lo estamos logrando. Penso que é outro aspecto muito importante para a enfermidade cardiovascular, é o manejo do acesso vascular. E assim penso que terminamos com nosso tempo. Foi fantástico. Muitas graças. As apresentações foram de um nível absolutamente fantástico. A Shaira ya estoy habituado, es lo habitual, es lo que hace siempre. Muchas gracias a todos y bueno verte otra vez.